Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, amigos. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo que, digamos, sacudió los cimientos de la historia chilena. Habló de la caída, y no fue precisamente suave, del presidente Carlos Ibáñez del Campo allá por 1931. Sí, un momento de quiebre total, ¿no? Un punto de inflexión. Y lo interesante es que tenemos un montón de fuentes, como un rompecabezas con piezas de diferentes formas, para armar este relato. Exacto, cartas, análisis históricos súper detallados, cifras económicas, la visión de la industria minera, incluso un panorama global de la época gracias a la Liga de las Naciones. Y bueno, no podemos olvidar las memorias del mismísimo Eduardo Frei Montalva. Un combo completo para entender este terremoto político. Sin duda. Y al juntar todas estas piezas, lo que vemos es la imagen de un Chile al borde del colapso. Hablo del año 1931, con la Gran Depresión azotando al mundo entero, y a Chile, lo golpeó con fuerza. Ibáñez, que en un principio parecía tener todo bajo control, vio cómo su poder se le escapaba de las manos. Es que imagínate, la gente perdiendo sus trabajos, el costo de la vida subiendo, y el gobierno, digamos que no tenía todas las respuestas. Para que te hagas una idea del ambiente, te cuento que en una carta María Luisa Fernández escribe que Ibáñez, y cito textual, el infeliz dictador, se escabulló entre gallos y medianoche huyendo después de haber quedado destilando sangre al pueblo. Fuerte, ¿no? Impresionante. Realmente te transporta a ese momento de tensión y rabia. Pero bueno, para entender cómo se llegó a este punto, creo que es clave ir a la raíz del problema, la economía. Totalmente. La economía chilena en ese entonces dependía muchísimo de la exportación de materias primas, especialmente de los nitratos. Y claro, con la Gran Depresión, la demanda mundial se fue al piso. ¡Pum! Chile, con su economía atada a la exportación de nitratos, queda en una posición súper vulnerable. Exactamente. Para que dimensionemos la magnitud del golpe, según Collier y Seiter, la industria del salitre, que en 1925 empleaba a 60,000 personas, para 1932 apenas daba trabajo a 8,000. O sea, un desplome total. Impresionante cómo una crisis global puede pulverizar una industria. Y no solo hablamos de pérdida de empleo, sino que el precio del nitrato también se fue en picada, ¿no? Sí, Cariola y Zunkel hablan de una caída brutal. En 1917, una tonelada de nitrato costaba $110, pero en 1930 ese precio se desplomó a $53. Una locura. Imagínate el impacto en los ingresos del país. Un golpe durísimo. Y para colmo, la Liga de las Naciones, en su informe de la época, catalogó a Chile como el país más afectado por la recesión a nivel mundial. Duro, ¿no? Totalmente, una tormenta perfecta. Y en medio de todo esto, Ibáñez, al menos al principio, mantenía una postura optimista. ¿Te acuerdas de su discurso de Año Nuevo de 1931? Ah, sí, donde básicamente decía que su política de economías había blindado a Chile de la depresión, ¿no? Exacto. Mientras el mundo se caía a pedazos, él creía que Chile estaba a salvo. Pero claro, la realidad era muy distinta. Porque esa famosa política de economías con recortes y más impuestos no fue suficiente, ¿no? Y el gobierno también se vio en aprietos financieros, ¿verdad? Claro. Augusto Millán lo describe como una triple crisis: déficit fiscal, desempleo y falta de divisas. El gobierno, que dependía en gran parte de los impuestos a las exportaciones, vio cómo sus ingresos se evaporaban. Y los préstamos extranjeros, que habían financiado las obras públicas de Ibáñez, ya no eran una opción. Una situación crítica. Entonces, Collier y Sater también mencionan que Chile se vio obligado a suspender el pago de su deuda externa. Sí, no había otra salida. La economía chilena estaba en cuidados intensivos. Y mientras tanto, el panorama político tampoco era muy alentador, ¿verdad? Ibáñez había implementado medidas bastante autoritarias. Sí, gobernaba con mano dura. Censura de prensa, persecución a opositores políticos, como los del Partido Comunista. Y para rematar, designó a dedo a todos los miembros del Congreso, lo que se conoce como el Congreso Termal. Un control total. Y esta concentración de poder obviamente no cayó bien en gran parte de la sociedad. Claro, la gente veía cómo sus libertades se esfumaban. Y esta represión, sumada a la crisis económica, fue creando un caldo de cultivo para el descontento social. Entonces, a mediados de 1931, Ibáñez intenta un cambio de estrategia, nombrando a Juan Esteban Montero y a Pedro Blanquier en su gabinete. Sí, una especie de giro hacia el diálogo. Montero incluso levanta algunas restricciones a la prensa. Un intento por apaciguar las cosas. Pero esa apertura también trajo consecuencias inesperadas, ¿no? Cuando Blanquier admite la gravedad del déficit fiscal, la reacción popular no se hizo esperar. Sí. Fue como si hubieran destapado una olla a presión. La gente que ya estaba harta de la crisis se sintió engañada. Y las protestas que ya se venían gestando explotaron. Los estudiantes universitarios fueron los primeros en alzar la voz, ¿verdad? Sí, los estudiantes de la Universidad de Chile y de la Católica iniciaron una huelga que rápidamente se extendió a otros sectores como médicos y abogados. Una demostración de fuerza. Y lamentablemente estas protestas fueron reprimidas con violencia por los carabineros, la policía que irónicamente el propio Ibáñez había creado. Sí,
Collier y Satter documentan alrededor de una docena de muertos en esos enfrentamientos. Y María Luisa Fernández, en su carta, cuenta que la gente se subía a los árboles para esquivar los disparos de la policía. Una imagen que te pone los pelos de punta. Y en medio de esta escalada de violencia ocurre un hecho que marca un antes y un después: la muerte de Jaime Pintorriesco. Un estudiante de medicina que estaba repartiendo panfletos cerca del Hospital San Vicente cuando un carabinero le disparó por la espalda, según relata María Luisa Fernández. Fue un golpe durísimo para la sociedad. Indignación total. Y el colegio médico en protesta se suma a la huelga. Exacto. Y el funeral de Pintorriesco se convierte en una multitudinaria manifestación contra Ibáñez. Y como si fuera poco, durante el funeral, la policía vuelve a reprimir, causando la muerte de otro manifestante, el profesor Alberto Sañartu. ¡Qué tragedia! Y el gremio de profesores, conmocionado por la muerte de Sañartu, también se une a la huelga. La situación se le escapa de las manos a Ibáñez. Totalmente. Con las calles en llamas y su gobierno en crisis, Ibáñez se queda sin opciones. El gabinete ministerial presenta su renuncia en bloque. El fin estaba cerca. Y el 26 de julio de 1931, Ibáñez, dándose cuenta de que había perdido el control, entrega el poder a Pedro Opazo Letelier, el presidente del Senado. Sí, y al día siguiente, Ibáñez, pidiendo permiso para ausentarse del país por un año, se sube a un tren rumbo a Argentina. Pero el Congreso, lejos de conceder el permiso, lo destituye por abandonar el país sin autorización. Un final bastante inglorioso para quien alguna vez ostentó un poder casi absoluto. Y bueno, la reacción popular a la caída de Ibáñez fue de puro júbilo, ¿no? Sí, Frei Montalva describe una euforia colectiva en las calles de Santiago. La gente se abrazaba, cantaba, gritaba consignas. Una verdadera fiesta popular. Y en medio de la celebración surge un fenómeno interesante. La gente, ante la desconfianza de la policía, se organiza para dirigir el tráfico y mantener el orden. María Luisa Fernández habla de jóvenes y niños tomando el control. Sí, incluso mujeres que en ese entonces no tenían derechos políticos plenos formaron guardias ciudadanas. Y hay un registro audiovisual de la época, la caída de un régimen, que captura toda esa alegría y efervescencia social. Un momento histórico. Pero ojo, esto no significa que Chile haya entrado en un periodo de calma después de la caída de Ibáñez, ¿verdad? No, para nada. El año siguiente fue bastante turbulento, con motines e incluso un intento de establecer una república socialista. Pero claro, este periodo de agitación también sentó las bases para cambios importantes en el futuro. Sin duda, la caída de Ibáñez es un capítulo fascinante de la historia chilena. Vimos cómo la crisis económica global, el autoritarismo y la respuesta ciudadana confluyeron para producir un cambio radical. Y la carta de María Luisa Fernández nos brindó una mirada humana, un testimonio directo de esos días convulsionados. Exactamente. La historia de Ibáñez nos recuerda que el poder es frágil y que la participación ciudadana es fundamental, especialmente en tiempos de crisis. Totalmente. Y ahora te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Qué podemos aprender de la caída de Ibáñez? ¿Qué paralelismos podemos trazar con nuestro propio tiempo? En un mundo donde las crisis económicas y políticas son cada vez más frecuentes, ¿cuál es el papel de la ciudadanía? Una pregunta que nos invita a seguir pensando en el pasado para comprender el presente y construir el futuro. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.